Buenas tardes, mi nombre es Rubén Darío Hernández. Yo voy a continuar con la información del capítulo 4. El mismo se refiere a lo que son las fuentes de procesos naturales. Y pues como comienzo podemos decir que se puede considerar que los procesos fonológicos naturales se originan en una de estas tres nociones. Tenemos en primer lugar la articulación, en segundo lugar la acústica y por último tenemos la cognición. Por lo tanto daremos comienzo a entender cada una de ellas. Bueno, para comenzar tenemos la articulación y entendemos que en primer lugar en la articulación de una secuencia de sonidos se da una tendencia mediante la cual los sonidos se fusionan unos con otros, según Pick en 1959 hizo esta aseveración. Es casi imposible pronunciar sonidos como unidades discretas en una secuencia. Más bien los sonidos adquieren los rasgos de los sonidos circundantes. Así en la articulación de una plosiva velar que precede a una vocal redondeada, en el castellano la plosiva a menudo presenta un redondeamiento en su articulación, mientras el hablante se prepara a pronunciar la vocal. Incluso antes de que la articulación de la consonante haya empezado, todavía y sea mucho menos completa. El hecho de decir las palabras cada y codo debe ilustrar este fenómeno al lector. Este es un proceso asimilatorio natural respecto de la plosiva que se anticipa a la articulación de la vocal teniendo el componente de redondeamiento ya presente en su propia articulación. Luego procedemos a leer el segundo y a entender también de qué trata la acústica. La segunda fuente para que se den dichos procesos es la acústica, es decir, los sonidos se pueden interpretar como que son fonéticamente similares debido a que suenan de manera parecida, aunque pueden ser articulados de manera diferente. Por ejemplo, en el inglés norteamericano, para algunas palabras que contienen L, esta se reemplaza por W en algunos dialectos o formas de habla, como en los siguientes ejemplos. Entonces, muy interesante. Tenemos tres ejemplos acá y tenemos tres palabras que lógicamente pues poseen o tienen el fonema L. Ok, entonces aquí ya la pronunciación no sería bill, así de esa forma, ni tampoco film, escuchándose esa L, sino que más bien vendría siendo como una W. Entonces, ¿cuál sería la pronunciación en este caso? Bill, de esa manera. Bill sería thumb, thumb. Ya no se escucha como una L propiamente dicha, sino que se tiende a escuchar como una W. Y la última, milk, milk, milk. De esa manera se escucharía la pronunciación correcta para referirnos a estas, o mejor dicho, pronunciar estas palabras. Luego tenemos, dicha variación se puede explicar por el hecho de que los sonidos W y L tienen un patrón acústico similar. El patrón acústico de un sonido se puede medir exactamente con un instrumento llamado espectógrafo sonoro, un instrumento que muestra cada uno de los diferentes componentes audibles del sonido. Así en inglés, L y W, aunque normalmente se articulan de manera bastante diferente, exhiben patrones acústicos similares. Un niño que aprende una lengua como el inglés norteamericano no podrá estar completamente seguro cuál es la articulación de L, pero produce algo acústicamente similar. Entonces, en alguna generación, L en cierto ambiente puede ser reemplazada por W, dando como resultado una regla alofónica. Esta fuente de procesos fonológicos parece ser menos común que la motivación articulatoria. Eso lo tenemos presente cuando bueno, estamos hablando sobre la acústica. Ahora damos lugar a lo que es la cognición, la última, y tenemos que la tercera fuente de procesos fonológicos naturales puede interpretarse mejor como psicológica, ya que implica un procedimiento mental. La lengua es un instrumento de comunicación y como tal para el uso de la lengua son obligatorias la percepción y la interpretación correctas por parte del oyente. Así la tendencia hacia la asimilación está en oposición a una tendencia contraria mediante la cual los fonemas mantienen su distinción y son fácilmente reconocibles. La operación de este principio quizás se pueda advertir con más facilidad en inventarios fonémicos. Entonces,
Continuamos con la lectura para entender un poco más. Los procesos fonológicos que recalcan la diferenciación son los procesos disimilatorios. A menudo se da el caso que tiene lugar la disimilación si se fuera a aplicar la asimilación. El resultado final en algunos casos puede ser la pérdida de distinción morfológica o léxica, produciéndose por último la homofonía. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de homofonía? Pues es la coincidencia en la pronunciación de dos palabras que se escriben de forma diferente y tienen distinto significado. Esto es lo que evita la disimilación y por lo tanto, pues como dice aquí la lectura, por ende incrementa la eficiencia comunicativa. Obsérvese que en tanto la asimilación como la disimilación se expresa uno de los principios que Pick propone y que se explicaron en el capítulo 1. Los sonidos tienden a verse influenciados por los ambientes que les rodean. Y tenemos un claro ejemplo aquí. Otro proceso muy común entre las lenguas del mundo es la asimilación de sonoridad entre consonantes adyacentes. Esto también tiene una motivación articulatoria, a saber, hay una tendencia mediante la cual se mantiene a las cuerdas vocales. Del mismo modo, durante la articulación de los sonidos adyacentes. Por ejemplo, en el inglés norteamericano, se dan casos en que las líquidas que aparecen en grupos consonánticos iniciales con plosivas sordas se convierten en sordas. Esto representa un proceso alofónico en el inglés norteamericano. Y aquí tenemos, pues, lógicamente haciendo, pues, hincapié en lo que es la L y la R, y tenemos aquí lo que es la B, la D y la G, que lógicamente sabemos que son plosivas, pero son sonoras. Y en este caso, en la otra línea tenemos las plosivas sordas. Entonces, según lo que nos dice la lectura, pues, estas laterales buscarán hacerse también sordas, y es como tenemos acá en las sonoras blame, braid, draw, glue y groove. Pero ¿qué pasa aquí? Ya se tienden a hacer sordas. Entonces escucharía play, pray, tray, glue y crew. Entonces tenemos acá BDG y tenemos PTK. Entonces tenemos las sonoras y tenemos las sordas. Por eso las laterales también tienden a hacerse sordas en estas palabras, por lo que anteriormente acabamos de leer. Y pues por último tenemos la disimilación, que era a lo que hacíamos, recalcábamos que se hacía uso de la disimilación para evitar lo que es la homofonía. Entonces tenemos que un segundo tipo de proceso fonológico natural, que es mucho menos común, es el de disimilación. Parece que esto tiene una motivación psicológica de tal modo que intensifica las diferencias existentes entre los segmentos. Como se mencionó anteriormente, generalmente se da el caso que si tuviera lugar la asimilación, es probable que debería resultar en cierta pérdida del contraste, y la disimilación evita que esto suceda. Desde luego es evidente el hecho de que no sea fatal la pérdida de contraste, y toda lengua tiene pares de homónimos, tales como en el castellano haya, que es árbol, pero con H, y tenemos haya también, que hace alusión a criada. Tenemos llama, que es fuego, y tenemos llama, que es auquénido. Esto, pues, auquénido refiriéndonos a un animal, ¿verdad? A la llama, que creo que todos conocemos. Bota de echa fuera y bota de emite un voto. Y en el castellano incluso pares de singular, plural, como crisis, brindis, tórax, y así entre otros podemos mencionar otras palabras como tesis, donde el plural y el singular pues es lo mismo. Entonces, no obstante, en ocasiones las lenguas parecen recurrir a la disimilación para evitar dicha pérdida. Era lo que anteriormente mencionábamos, para evitar la homofonía. Entonces, bueno, con esto doy por concluida la explicación. Espero que haya sido de su agrado y también pues que hayan aprendido mucho. Pasen una feliz tarde.